Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 25 de enero. Después de haber pasado este santo día alabando a nuestro Dios, a nuestro Creador y Redentor, estamos por despedir este santo sábado para iniciar una nueva semana y estudiar la lección número 5, la cual se titula La ira del amor divino. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por su infinita gracia y misericordia. Gracias por este privilegio que tengo de venir a usted y suplicar el perdón de mis pecados, ser limpiado de todo ello para vivir, para darle honra y gloria a usted. Perdóname, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo suplico. Amén. La ira del amor divino. Dios hará una extraña obra. ¿Cuál es esa obra? Extraña porque Dios creó al ser humano para que viviese feliz eternamente cerca de Él. Pero el ser humano desobedeció, decidió seguir a otro que lo ha llevado a ir en contra de la voluntad de su Creador. Y de esa manera, el ser humano se ha apartado de su Creador. La ira del amor divino no es contra el ser humano. La ira de Dios es contra el pecado. ¿Qué es lo que quiere destruir Dios? El pecado. Por eso es que el Señor nos llama y nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere rojo, negro, ven, yo te perdono, te limpiaré, para que el pecado no esté en ti. Así que Dios lo que va a destruir es el pecado. Pero si el pecado está en mí, seré destruido. Pero no es que Dios quiera destruir al ser humano. La ira, el enojo de Dios es nada más contra el pecado, contra la injusticia. Él nos llama a cada uno a arrepentirnos, a reconocer primeramente nuestro pecado, arrepentirnos, confesarle nuestra falta, y Él nos perdona. Ese es el anhelo de Dios, ese es el llamado de Dios. Pero no olvidemos, Dios es amor, sí,
pero también Dios es un Dios de justicia, que va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho mientras estuvo en vida. Nos dice el versículo de memoria, pero Él, ¿quién es Él? Dios, misericordioso. Él muestra su amor para con nosotros, seres débiles, pecadores. Él muestra su misericordia. ¿Y qué dice? Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. ¿Qué es necesario para que Dios perdone? Mi falta. Reconozca que fallé, que quebranté uno de los mandamientos de Dios. Sentir dolor, arrepentirme por ese pecado, venir a aquel que ofendí, a Dios. ¿Y qué? Confesarle, y Él perdona mi maldad. No me va a destruir. Por eso dice, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Perdona al que se arrepiente, pero al que no se arrepiente y sigue en su caminar en el pecado, tarde o temprano recibe recompensa en lo malo. El que a hierro mata, a hierro muere. Así que, ¿qué dice ahí? Apartó muchas veces su ira, su enojo, y no despertó todo su enojo. Imagínese, si Él despertara todo su enojo, toda su ira, todo sería destruido. Muchas veces, dice, apartó su ira, dio oportunidad. Veamos un ejemplo. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó al Sinaí para darle sus mandamientos, el pueblo aceptó y dijo: todo lo que Dios ha dicho, haremos. Hicieron un pacto con Dios. Entonces Moisés fue a la cima de la montaña para recibir las leyes, estatutos, decretos, todo lo que iba a regir a la nación como pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Empezó a adorar un becerro de oro. Se olvidaron del Dios que los había liberado y volvieron otra vez a las andadas. Pero Dios, en su misericordia, les dio otra oportunidad a todos. Y por medio de Moisés hizo el llamado para que aquel que estuviera de parte de Dios se hiciera al lado de Moisés. Y el que no, bueno, es el que iba a recibir castigo. Y así sucedió. Pero Dios le dio otra oportunidad a ese pueblo y siguió dándoles oportunidades
Y Dios dijo que eran de dura cerviz. Así somos los seres humanos. ¿Cuándo es que se va a desatar toda la ira de Dios? Porque ahorita dice, no. Es poca. Pero cuando se desate todo el enojo, la ira de Dios contra el pecado, es cuando el Hijo de Dios venga. Y va a dar a cada quien lo que merece. Y al final va a destruir el pecado y todo lo que se ha construido en pecado, porque Dios va a limpiar la tierra para que sea nuevamente un Edén, para que viva la raza humana, los hijos de Dios, y el Señor Jesucristo tenga aquí su trono, su reino, y el ser humano como súbditos del reino eterno de Cristo. La compasión de Dios, dice la lección, es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. ¿Por qué? Nosotros queremos a un Dios de amor, un Dios perdonador. Está bien, pero también debemos de recordar que necesitamos al Dios justo, y en su amor Él manifiesta su justicia. ¿Por qué? Porque en la injusticia la mente humana maltrata a su mismo prójimo y va en contra de Dios. Y si Dios no hace justicia, la eternidad se viviría en ese ambiente donde los hijos de Dios por la eternidad sufrirían por los injustos. Pero Dios traerá toda obra a cuenta. Sigue diciendo que aquellos que les molesta la idea de que Dios, además de ser amor, es justo, piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar ira. Entonces esto queda desbalanceado. Amor por un lado y justicia por otro. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado, es enojado, y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Dios es el mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios no cambia. Dios muestra misericordia, muestra amor, pero también muestra su justicia. Y mire cómo mostró su justicia el Señor cuando dio a su Hijo unigénito para que viniese como sustituto del ser humano. Si Él hubiese mostrado solo amor, ¿por qué vendría el Hijo de Dios? Pero la paga del pecado es muerte. Y el Hijo de Dios vino como sustituto a pagar nuestra deuda, a que la ira de Dios cayera sobre Él
y que su amor caiga sobre aquellos que le acepten como Señor y Salvador. Pero solo hay un Dios, dice, que se revela como el mismo en ambos testamentos. Un Dios de amor, pero un Dios de justicia. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. Han habido momentos en que la ira de Dios se ha mostrado. En el tiempo antiguo, el diluvio, por amor, mandó el diluvio, porque la humanidad estaba únicamente en lo malo. ¿Qué hizo Dios? Dejó solamente a aquel que le amaba, su familia. Los demás murieron antes. Los justos y los que siguieron en el pecado, el diluvio se lo llevó a todos. Más adelante otra, donde muestra Dios su ira, Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos, dice, por el fuego y el azufre. Dios envió ese castigo. ¿Cuántos quedaron vivos? Solamente el sobrino de Abraham, Lot, y dos de sus hijas, porque la esposa se convirtió en estatua de sal. Hoy, en este tiempo del fin, Él nos está anunciando el gran día de Jehová, donde Él va a manifestar su amor y su justicia. Pero antes de llevar todo esto a la acción, nos está llamando a que nosotros nos apartemos del pecado. Nos hace diferentes llamados allí en la Biblia. Volveos a mí. ¿Por qué me dice volveos a mí? Porque yo estoy lejos de Él. Yo te redimí, mío eres tú. ¿Por qué te voy a destruir, oh Israel? No seamos duros de corazón. Escuchemos el llamado. Por eso dice, la ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfectos y busca el bienestar de toda la creación. El anhelo de Dios es que toda la tierra viva en amor para con su Creador, como también para con su semejante. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. No olvidemos entonces que Dios, aunque es amor, que nos da, que nos cuida, también es de justicia. Y tendremos que dar cuenta de nuestros actos a Él. Así es de que, como dice aquí, en consecuencia, el mal provoca indignación justa de Dios. Allí dice la pasión de Dios, ¿no? Yo le cambio allí y le digo, y yo digo, en consecuencia, el mal provoca indignación justa de Dios.
da el pago que merece. Es una indignación justa. Y mire, ¿qué más nos enseña esta lección de esta semana? La lección de esta semana va a destacar 2 puntos básicos. ¿Cuáles son esos 2 puntos básicos que va a tener toda la lección de esta semana? 1. La ira de Dios es su respuesta santa y paciente al pecado. La respuesta de Dios al mal y la injusticia no es una iniciativa arbitraria, incontrolable o vengativa, sino que es siempre amorosa y firme. Su ira es una respuesta al pecado persistente que hace daño a su creación. Como tal, es otra expresión de su amor, ya sea para castigar a los malvados por sus pecados o para liberar a su pueblo de las garras de ellos. En las Escrituras, la ira de Dios se entiende mejor en cada contexto donde aparece, como en el Salmo 78. A pesar de todas las señales y las maravillas realizadas por Dios en favor de su pueblo, Este se olvidó de él y se volvió terco, rebelde e impenitente. Luego, la lección de esta semana también destaca el segundo punto. La ira de Dios es una indignación amorosa y justa. La ira de Dios es vívidamente descrita en la Escritura como una indignación amorosa y justa en respuesta a la opresión y el sufrimiento de su pueblo. Dios interviene activamente para castigar el mal, ya que la bondad y el amor perfectos que siente por nosotros provocan en él una justa indignación al ver la injusticia y la maldad en el mundo. Su ira es la respuesta adecuada del amor contra el mal, que lastima, daña, destruye. Así que, en vista de la respuesta responsable de Dios ante la injusticia y el mal, ¿cómo debemos obrar para eliminar la injusticia y aliviar el sufrimiento de las personas? ¿Cómo debemos actuar? Porque nosotros que llevamos el nombre de cristianos, debemos reflejar el amor de Dios a las personas. Mire lo que nos enseña, que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. Estamos en la lección número 5. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalias. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también, el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero no le incitará la pasión de vilipendiar a los que le vilipendían, aún al hacer frente a ellos, que movidos por un poder infernal sostienen la mentira. Conservará en Cristo la serenidad,
y el dominio propio. Eso se encuentra en Exaltar a Jesús, página 331. La tolerancia de Dios ha sido muy grande, tan grande que cuando consideramos el continuo desprecio manifestado hacia sus santos mandamientos, nos asombramos. El Omnipotente ha ejercido un poder restrictivo sobre sus propios atributos, pero se levantará ciertamente para castigar a los impíos que con tanta audacia desafían las justas exigencias del decálogo. Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo. Eso está en Profetas y Reyes, página 206. Estudiemos más diligentemente la palabra de Dios. La Biblia es tan sencilla y clara que todos los que quieren entenderán. Agradezcamos a Dios por su preciosa palabra y por los mensajes de su Espíritu que dan tanta luz, que se ha informado que cuanto más estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, más se impresionará en nuestra mente el hecho de que cada uno de ellos tiene una estrecha relación con el otro, y tanto más evidencia tendremos de su divina inspiración. Veremos claramente que ambos tienen un solo autor. El estudio de estos preciosos volúmenes nos enseñará a formar caracteres que revelarán los atributos de Cristo. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 409. El Antiguo Testamento no se escribió únicamente para los antiguos, sino que era para todos los siglos y para todas las gentes. Jesús quería que los maestros de su doctrina escudriñaran diligentemente el Antiguo Testamento en busca de aquella luz que establece su identidad como el Mesías predicho en la profecía y revela la naturaleza de su misión para el mundo. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, pues ambos son las enseñanzas de Cristo. Eso está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1069. Así que, mis queridos hermanos, esta semana la lección nos recuerda al Dios de amor, pero también al Dios de justicia, que un día, y no muy lejano, Dios nos llamará a cuentas. Por eso es que debemos buscarle ahora, antes que sea demasiado tarde. Que el Señor les bendiga y que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.